Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional de esta ocasión. Ya iniciamos el capítulo 13 del libro de los Hechos. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El libro de los Hechos, mis amados hermanos, tiene una intención bastante clara con respecto de su lugar y de su posición dentro del Nuevo Testamento. Lo que busca el libro de los Hechos es darnos los parámetros para la iglesia local, para la iglesia cristiano-evangélica. Debemos entender entonces que el libro de los Hechos, hasta el capítulo número 12, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, ha abordado prácticamente tres temas básicos. El primero es la iglesia de Jerusalén, la extensión del evangelio en Jerusalén y en Judea, mayormente, aunque ya pareciera que cruzó los límites hacia Samaria. También el ministerio del apóstol Pedro lo siguió muy de cerca. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, ocupa los primeros 12 capítulos para darnos los antecedentes de lo que ahora nos va a contar del capítulo 13 hasta el final. El capítulo 1 al capítulo 12 son la base, son las formas, las primeras maneras en cómo el movimiento del evangelio se estableció. Nos narra la venida del Espíritu Santo, nos narra cómo el evangelio cruza las fronteras lingüísticas, culturales, etnocéntricas de los judíos, cómo va cruzando. Pero ahora, a partir del capítulo 13, ahora el enfoque en lugar de Pedro es Pablo, en lugar de Judea es Samaria y hasta lo último de la tierra. En lugar de la iglesia local de Judea, aunque todavía continúa apareciendo, pero más el enfoque es hacia afuera. Ahora, los siguientes capítulos, a partir del capítulo 13, vamos a ver la expansión de la obra misionera de la iglesia. La expansión de la obra misionera de la iglesia, y es por eso que uno de los actores favoritos del libro de los Hechos después del capítulo 13 es el apóstol Pablo. Vamos para allá. Y aquí es donde empieza. Mire, voy a leerle, hoy solamente voy a abordar del capítulo 13 del 1 al 3, nada más, lo tienen aquí en la pantalla, me hacen el favor de seguirlo a la lectura y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Está pequeñito nuestro pasaje, pero está bastante lleno de riqueza. Mire, Antioquía es la iglesia enviadora por excelencia del Nuevo Testamento. Muchas iglesias cristianas evangélicas de cualquier denominación usan el nombre Antioquía para asignarse, para representarse, para llamarse a sí mismas. Ante Secretaría de Gobernación aquí en el país, en México, muchas iglesias se llaman Antioquía. Y esta es la razón de la que se llame Antioquía, porque a Antioquía se le tiene como la iglesia que envió a la obra misionera al gran apóstol Pablo. Y entonces Antioquía es una iglesia con características de liderazgo, de expansión, de visión misionera. Por eso muchas iglesias usan este nombre. Antioquía era una pequeña ciudad que había tomado su nombre de Antíoco. Era un hombre pues de la antigüedad, era un hombre bélico, era un hombre que había impuesto su ley y así es, de ahí había tomado el nombre Antioquía. Esa ciudad le había sido regalada a aquel hombre por alguna de sus batallas que había conquistado Antíoco. Entonces, había en ese lugar, en Antioquía, profetas y maestros. Ahora, hay algo interesante que mencionar. Recuerde que ya abordamos el tema de profeta en el Antiguo Testamento, la palabra Nabí, en el Nuevo Testamento la palabra propitis o profetas.
Y estos hombres son designados como con dos características, profetas y maestros. ¿Qué son? ¿Qué realmente hacían estos hombres? Bueno, ellos enseñaban, ministraban, entrenaban, colaboraban con la iglesia. Ellos, esto es lo que hacían. Eran profetas y maestros. Ahora, si no existía el Nuevo Testamento como ahora sostengo en mi mano, si no existía la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento como sostengo en la mano, entonces, ¿qué es el material didáctico que ellos tenían? Bueno, presumiblemente estos hombres usaban dos. Las escrituras sagradas del judaísmo, que son el Talmud, el Salmud, la Torá y algunos escritos históricos del Antiguo Testamento, pues este es un elemento básico, clave para poder enseñar acerca de Jehová, acerca de Dios. Pero otro de los elementos clave eran los dichos y hechos de Jesús en la mente de las personas. Ellos transmitían la historia de Jesús, cómo sucedió, quién estaba, cuáles son las palabras que Jesús repitió. Y la primera ocasión en que estos hombres de Dios enseñaban la palabra era de tradición oral. Repetían los sucesos y los eventos que habían dado significado a la vida pública de nuestro Señor Jesús, pero también se estaba ya, parece en estos tiempos, generando algo que ya les comenté anteriormente. Es un material, es un escrito, una compilación de hechos e interpretaciones de esos hechos que los mismos apóstoles dijeron, que se llamaba didaché. Didaché es como la enseñanza. Es la escritura, viene de didáscalos, didaché, discípulo, ese tipo de palabras como que tienen su base allí. Entonces, estos escritos, aunque no hay antecedentes históricos así fidedignos de que haya existido y qué decía, pero antiguamente se usaba de que los apóstoles tenían una doctrina. Por eso recurrentemente en el libro de los Hechos va usted a encontrar la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles parece ser que es esa perspectiva apostólica del ministerio de Jesús. Bueno, estos eran los elementos que estos hombres usaban para entrenar, enseñar y enviar a la iglesia. Ellos estaban en Antioquía, pero mire qué interesante, cuánto liderazgo había en Antioquía. Estaba Bernabé. Ya sabemos quién es Bernabé, el hijo de consolación, aquel que vendió su heredad para entregarlo. Ya sabemos que Bernabé fue el hombre que fue por Pablo hasta su casa allá en Tarso y se lo trajo para acá. Bernabé ya es un hombre identificado, ya es un hombre que nosotros conocemos bastante bien dentro de la escritura y dentro de la lectura del libro de los Hechos. Ahora, Lucio de Cirene. Es difícil pensar que Lucio de Cirene emparente, o sea, la persona de Simón de Cirene. Simón de Cirene, Cirene es una ciudad que toma su nombre del lado helénico. Cirene era una ciudad grande, había personas y recurrentemente las personas en la antigüedad no tenían apellidos. Era como Ben, el nombre Ben es hijo de quién, hijo de qué patriarca, de qué línea sacerdotal viene, etcétera. Pero entre los de habla griega más bien eran el nombre y de la procedencia, el lugar de donde venían. Así que Simón de Cirene es un nombre común, es un nombre que difícilmente pueda significar el mismo Lucio de Cirene y Simón de Cirene. Aquí tenemos un Lucio que también viene de aquel lugar. Bueno, Manaén, y de este se nos da un dato bastante interesante. Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca es Herodes Antifas, el mismo que en algunos devocionales anteriores capturó a Pedro y mató a Jacobo y maltrató a la iglesia. Este Manaén se había criado con él. Hay dos formas de entender esta lectura. O bien había sido uno adoptado, o bien Manaén había sido un hijo privilegiado de algún servidum, de algún siervo, de algún esclavo de alto nivel dentro de la casa de los Herodes. Entonces, de alguna manera Manaén se había criado con Herodes. Y aquí hay algo interesante porque Níger, Lucio, Bernabé, Simón y Manaén representan extractos socioeconómicos y de pensamiento muy diversos. Miren, Níger, literalmente Níger significa negro.
Nigeria es ese país de África. Níger significa literalmente negro. Entonces estamos viendo aquí el hijo de consolación, que es una descripción de su carácter. Lucio de Cirene, que es una descripción de su lugar de origen. Níger, que posiblemente fuese un hombre de tez morena, de tez negra, o quizás un prosélito de África del Norte. Lucio de Cirene y también Manaén. Teníamos aquí personas que venían del exterior, personas netamente hebreas, personas helénicas, y aquí hay algo interesante. Antioquía es una ciudad y a la vez tiene una iglesia que a mí me deja asombrado. Los siervos, los servidores, los profetas, los maestros de la iglesia de Antioquía son de diferentes extractos económicos, sociales, culturales. Eso me habla de la iglesia es diversa, la iglesia es hermosa, la iglesia, todos tienen lugar. Este hombre de tez morena que venía del norte de África, este hombre que seguramente se había creado con Herodes el Tetrarca, acostumbrado a los lujos de la casa de los reyes, pero también tenemos a un prosélito que viene desde el norte, desde Cirene, y también tenemos a un hebreo, Bernabé. Interesante. La iglesia no hace acepción de personas. Desde ese episodio capítulo número 10, cuando Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, entre la iglesia establecieron esa norma. Ahora vea, ministrando estos al Señor. La palabra ministrando que aparece en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se tradujo en la Septuaginta para referirse en el Antiguo Testamento al servicio sacerdotal de los levitas. O sea que esta palabra dice ministrando, sirviendo, haciendo labores de sacerdote. Es decir, ¿qué significa la palabra sacerdote? Uno que hace vínculo entre Dios y los hombres. Eso significa sacerdote. Y dice, esta palabra dice ministrando, haciendo las veces de un sacerdote, estos al Señor. Es decir, ministrando, sirviendo, entrenando, colaborando, orando por la iglesia, ayunando. Dijo el Espíritu Santo en una de esas sesiones espirituales, en una de esas sesiones de oración, en donde el liderazgo de la iglesia estaba embebido en el Espíritu Santo le habla, no sé de qué manera, no sé si audible, no sé si de pensamiento, no sé si de revelación, pero la Biblia dice que les habla y les dice, apártenme, pónganme aparte, y es interesante esta palabra, apártenme, santifíquenme. Pónganme aparte para uso exclusivo mío. Eso significa, ¿sabía usted que la palabra santo significa apartado para Dios? Santificar significa que un utensilio se asigne para uso exclusivo de Dios. Santo, santificar significa que Dios solamente va a hacer uso de esta persona. Y aquí hay una palabra, apártenme, santifíquenme, pónganme aparte para mí, para que me sirvan a mí, para el uso exclusivo de Dios. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bernabé y Saulo ahora parecen los protagonistas del primer viaje misionero de la historia. Todos los misioneros transculturales y en su misma cultura tienen que remitirse a este pasaje bíblico para ver las maneras en cómo se envía un misionero. Un misionero se envía por consentimiento de la iglesia. Un misionero se envía con la autoridad de la iglesia. Un misionero se envía en la imposición de manos con soporte de la iglesia. Y un misionero sale de las filas del liderazgo de la iglesia. Esos son los parámetros de envío de misioneros que establece Hechos capítulo 13. Y dice la palabra del Señor que Dios elige a los que salen, Dios elige a los misioneros, Dios elige a los apóstoles, Dios elige a los que le van a servir por medio de la iglesia. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice el versículo número 3, entonces, habiendo ayunado y orado, qué interesante que estos estaban ayunando y estaban orando, pero después ayunan y vuelven a orar para poder enviarles. ¿Qué significa esto de ayunar y orar constantemente? Bueno, algunas veces, y a lo mejor va a haber una oportunidad más adelante de tratar el tema de ayuno con más detalle, pero déjenme decirle que el ayuno no es huelga de hambre. El ayuno no es hacerle presión a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. ¿Se imagina este discurso en el cielo?
El padre le dice, es una ilustración, no vaya a pensar que esto es teológico, es una ilustración. El padre le dice al hijo, oye, ¿ya viste que aquel hombre está ayunando? Y el Espíritu Santo le dice al padre, sí, ya lleva 4 días sin comer ni beber, necesitamos darle algo a este pobre porque si no se nos muere. ¿Usted cree que Dios entra en presión, entra en zozobra, entra en desequilibrio emocional porque tú y yo no hemos comido por 5, 6, 7, 20, 30, 40, no sé, días? No, mi amado hermano, el ayuno no es presionar a Dios, hacerle manita de puerco a Dios, de decirle, huelga de hambre, ahora no como hasta que no cumplas mis requerimientos, como hizo Mahatma Gandhi, aquel gran héroe de la India, cuando se puso en huelga de hambre hasta cumplir sus objetivos. Usted pasa por el Seguro Social, usted pasa por los sindicatos y se huelga de hambre. Gente que no está comiendo, exponiendo sus reclamos para que la gente o el sindicato o los líderes hagan lo que ellos necesitan hacer como reclamos legítimos, una protesta. ¿Usted piensa que eso es el ayuno? ¿No voy a comer hasta que Dios haga lo que yo le pedí? No, mi amado hermano. Este no es el ayuno bíblico. Este no es el ayuno neotestamentario. ¿Qué es entonces el ayuno, pastor? Díganmelo en pocas palabras. Bueno, ahí va. El ayuno es cuando las necesidades fisiológicas, abre paréntesis, comer, beber, relación sexual o dormir, entre otras, cierro el paréntesis, las necesidades fisiológicas pasan a segundo o tercer plano y las necesidades espirituales pasan a primerísimo plano. Eso es el ayuno. Cuando tú bajas las prioridades físicas y subes las prioridades espirituales. Es decir, orar, estudiar, reflexionar, adorar. Y entonces estás adorando, estás estudiando, estás en la revelación de Dios y pasa la hora de la comida y pasa la hora de la cena y pasa la hora del desayuno y de pronto dices, necesito comer. Eso fue un ayuno. Estarse aguantando el hambre difícilmente puede ser un ayuno porque entonces estamos confundiendo martirizarnos con algo que le guste a Dios o que le agrade a Dios. Ya tendremos tiempo para trabajar un poquito más el tema del ayuno, pero mire, estos estaban ayunando y estaban orando. ¿Qué significa que estaban ayunando y orando? Habían puesto las necesidades espirituales por encima de las necesidades fisiológicas. Porque estaban en completa comunión con Dios. Estaban orando. Estaban invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo, invirtiendo compañerismo. Estaban allí orando y ayunando y en ese momento el Espíritu Santo les da su revelación. Ahora, antes de terminar, déjenme decirles 3 cosas. Número 1, los misioneros y los pastores siempre, invariablemente siempre, salen de las filas de los colaboradores de una iglesia. Número 2, los pastores y ministros de cualquier índole, traductores, etcétera, que salen de una iglesia, como ya dije primero, tienen que salir con la asignación de Dios dentro de la iglesia. Y número 3, los hombres y mujeres que hayan sido designados por la iglesia para salir a cumplir un ministerio determinado, deben ir con la autoridad de la iglesia. Les impusieron las manos y los despidieron. Mis amados hermanos, de ahora en adelante el libro de los Hechos se va a tornar muy misionero. Se va a tornar muchos viajes, muchos eventos preciosos, yendo en los viajes misioneros. Vamos a encontrar echar fuera demonios, vamos a encontrar embarcaciones, vamos a encontrar grandes trayectos, vamos a encontrar confrontaciones con otras culturas, porque eso es la obra misionera. Ahora déjenme decirle algo que no es mío, es de un hermano, un predicador, Escobar, de allá del sur de nuestros países latinoamericanos. Él dice, si la iglesia no hace la obra misionera y de evangelista, no justifica su existencia en esta tierra. Está interesante, está fuerte, ¿verdad? Si la iglesia no hace su obra misionera y evangelística, no justifica su existencia en esta tierra.
La manera de justificar nuestra existencia como iglesia es hacer la obra misionera y evangelística. Por eso el 7º principio de la Iglesia Bautista dice: cada bautista un misionero. Necesitamos entender, hermanos, que todavía hay muchas personas sin Cristo, sin fe, sin esperanza, en otros países, en otras latitudes, en otros pueblos, en otros ranchos, con otra idiosincrasia, con otra cultura, enfrentando nuevos retos. Y el Evangelio de Cristo Jesús que tú y yo tenemos es la clave de la salvación que estas personas están necesitando. Nos corresponde a nosotros, la iglesia local, enviar a los próximos misioneros. Les corresponde a ustedes, hombres, mujeres, jóvenes de Dios, preparar sus corazones para salir a otros países, para salir a otras culturas, aún en medio de la pospandemia. Se requieren misioneros y se requieren iglesias enviadoras, como el Nuevo Testamento. Recuerde, ¿cuál es la base mediante la cual nosotros estamos rigiendo la lectura del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos? Los parámetros, estrategias y características que necesitamos tener como iglesia contemporánea no pueden ser otros que los que lució la primera iglesia, la iglesia del libro de los Hechos. Tu pastor, tu misionero, tu líder, tu papá, mamá que me estás escuchando en este momento, ponme mucha atención. Si crees tú que tu iglesia necesita tomar una forma, esa forma es la iglesia del primer siglo. Si tú crees que tu familia, que tu liderazgo necesita tomar una forma determinada, esa forma es la de liderazgo y la familia del primer siglo. En principio, porque no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había aviones, no había barcos como ahora tenemos, no había globalización, no había Naciones Unidas, no había gobiernos y límites como ahora tenemos, pero en principio, en pasión, en fe, en evangelio, en obra misionera, en doctrina, en poder, en milagros, en predicación, en denuedo, sí necesitamos ser iguales. No hay cambio, no hay variación en cuanto al mensaje del Evangelio. Hasta aquí el devocional, mis amados hermanos. Recuerde que vamos avanzando. Hoy abordamos la introducción del capítulo número 13, el inicio del primer viaje misionero del hombre, que en este pasaje llaman Saulo, pero que posteriormente llegará a ser el gran apóstol Pablo, para la gloria de Dios. Oramos, mis amados hermanos, no sin antes decirles que en sus oraciones se acuerden de los pastores, pero también acordémonos de los misioneros, hombres y mujeres caminando por las llanuras, por las montañas, y específicamente hoy quiero convocar a todos los que nos ven para orar. Yo sé que hay muchas peticiones, hay muchas oraciones, pero yo hoy quiero traer una a su mente. Oremos por el hermano Eufemio Bonifaz. Él es un pastor de Simojovel de Allende, Chiapas. Él fue el hombre que Dios usó para que Arvin Augusto Méndez Valderas, un amigo, hermano en Cristo, y yo decidiéramos irnos al seminario, porque estuvimos allí en Simojovel de Allende como misioneros del Centro Estudiantil Bautista, y llegamos a ese lugar y él, el hermano Eufemio Bonifaz, nos enseñó cómo eran los primeros pasos de la obra misionera. Y ahorita está enfermo, parece ser que es de COVID-19, oremos por él. Yo les pido que oren por el hermano Eufemio Bonifaz, su hijo. Oremos por ellos para que el Señor Jesucristo les bendiga, y desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra oración para nuestros amados hermanos. Hermanos, también oremos por el pronto regreso a nuestras congregaciones en esta nueva normalidad, que el Señor Jesucristo se siga glorificando en nuestras iglesias y en nuestras familias. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te bendigo y te exalto, Dios, porque tú estás entre nosotros. Te quiero pedir, Señor, que tú bendigas al pastor Eufemio Bonifaz. Bendícelo, Señor, de una manera especial. Acuérdate, Señor, de la obra que él ha hecho para tu gloria. Te pido que bendigas a su esposa, a sus hijos, que bendigas, Señor, sus iglesias, y que tu palabra sea en su corazón el ánimo que él está necesitando.
Gracias por todos los misioneros y que tu palabra sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.